Durante 2000 años, la historia nos ha vendido esta idea de que la última reina de Egipto conquistó a la maquinaria militar más letal del mundo antiguo usando únicamente el poder de la seducción física. Claro, el mito de la belleza sobrenatural. Exacto. Nos han pintado esta imagen, de baños de leche, oro, vestidos de seda carísimos. Y claro, una mujer que supuestamente derribaba imperios con solo parpadear. Es una imagen muy atractiva para el cine, sin duda. Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, los documentos históricos cuentan una historia casi aterradora para sus enemigos. A ver, no fue su rostro lo que doblegó a los generales de Roma. Fue una mente capaz de procesar 9 idiomas, manipular la geopolítica mundial y, digamos, jugar al ajedrez con el destino de todo el Mediterráneo. Es que esa narrativa de la seductora mística es en el fondo una trampa muy conveniente. Una trampa. A ver, contanos más. Sí, porque reduce toda la inmensa complejidad del poder político a una simple lotería genética. Da la falsa ilusión de que el magnetismo es un rasgo estático, no. O sea, algo con lo que naces y ya está. Claro, te tocó ser guapo y listo, tienes el poder. Exactamente. Y lo que resulta infinitamente más peligroso y fascinante a la vez es descubrir que la influencia que realmente altera el curso de la historia es una habilidad calculada, es cultivada y ejecutada desde el intelecto. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, hoy vamos a desarticular ese mito histórico para entender cómo el intelecto es, de hecho, el arma de atracción más letal que existe. Y para eso tenemos una fuente excepcional. Que se llama El poder de la atracción intelectual, del volumen 2 de Principios del Poder, escrito por Sergio Feller. La premisa central que lanza el autor es de esas que te obligan a detenerte. Él dice, literalmente, la inteligencia es sexy. Una frase contundente. Sí, afirma que cuando una mente brilla, no solo genera un destello de atención pasajera, despierta una curiosidad profunda, admiración y sobre todo ganas de quedarse. Es una luz que te atrapa y no te suelta. Lo fascinante aquí es que el autor no se limita a darnos una charla teórica sobre por qué es bonito tener temas de conversación interesantes. No, para nada. Va directo a la historia. Exacto. Utiliza un caso de estudio histórico insuperable para demostrar empíricamente cómo una mente cultivada forjó alianzas y sostuvo un reino frente a Roma. Y sí, estamos hablando de Cleopatra VII. La mismísima Cleopatra. Y el texto destroza este arquetipo de la damisela seductora enfocándose primero en su inmensa preparación táctica, mucho antes de que cualquier romano cruzara el Nilo. Bueno, hablemos de esa preparación, porque yo leía la fuente y el nivel de rigor académico al que fue sometida es asombroso. El texto destaca que ella fue educada en ciencias, en filosofía, diplomacia, artes. Era una erudita en toda regla. Totalmente. No era una figura decorativa esperando heredar un trono para dar órdenes. Y hay un detalle específico que a mí personalmente me cambia toda la perspectiva sobre ella. El tema de los idiomas. Los idiomas, sí. Hablaba 9 idiomas. 9. Es un dato brutal. Y, a ver, no era por un simple capricho, ¿no? No era para coleccionar lenguas extranjeras y presumir en las cenas de la corte. No, claro que no. Y aquí el contexto de la fuente es vital para entender su genialidad. La dinastía ptolemaica, a la que ella pertenecía, no tenía ni una gota de sangre egipcia. Eran griegos, ¿verdad? Exactamente. Eran griegos macedonios, descendientes directos de uno de los generales de Alejandro Magno. Y el texto resalta un hecho crucial. A ver. Durante casi 300 años, los faraones de su familia gobernaron Egipto desde Alejandría, pero en una especie de burbuja cultural. O sea, hablaban griego, vivían como griegos y jamás, pero jamás, se molestaron en aprender el idioma de los millones de egipcios que cultivaban su tierra. ¡Wow! 300 años ignorando a su propio pueblo. Tal cual. Y Cleopatra rompe esa barrera. Se convierte en la primera de todo su linaje en dominar el idioma egipcio. Es que imaginemos una analogía moderna para dimensionar esto, porque es una jugada maestra. A ver, ¿cómo lo verías hoy? Bueno, vamos a desempacar todo esto. Esto es como si el director general de una corporación multinacional, no sé, extranjera, asume el mando de una sucursal local. Ajá.
Y la tradición histórica de la empresa ha sido que los jefes obliguen a todo el personal a hablar el idioma de la sede central, ¿no? Imponiendo todo desde una oficina de cristal. En la típica actitud corporativa distante. Exacto. Pero este nuevo director, en lugar de perpetuar esa arrogancia, aprende el dialecto local a la perfección. Entiende los modismos, las referencias culturales, se comunica con los trabajadores en su lengua materna. O sea, eso no es solo ser amable. No, para nada. Es una declaración de intenciones. Totalmente absolutista. Y el texto toma esta idea y la conecta con dos lecciones de empoderamiento fundamentales. La primera es el valor de la identidad cultural. Claro, conectar con las raíces. Exacto. Al dominar el idioma, ella le dice a su pueblo que no es un ocupante, sino la encarnación genuina de sus antiguos dioses. Y la segunda lección es el conocimiento del entorno. Porque la amenaza no era solo externa. Exactamente. Ella entendía que la verdadera amenaza no solo era Roma, sino su propia familia y sus intrigas cortesanas. Su intelecto fue una herramienta de legitimidad política brutal. Pero bueno, claro, toda esa brillantez teórica tiene que enfrentar el fuego real en algún momento. La teoría sin práctica no sirve de mucho. Exacto. El intelecto sin la capacidad de ejecutar bajo presión es estéril. Y aquí llegamos al año 48 a.C., que pone todo esto a prueba. Las circunstancias, según nos narra el texto, eran desesperadas. Estaba en una crisis total. Sí. Cleopatra pierde una guerra civil interna. Su propio hermano, Ptolomeo XIII, la expulsa de la capital y ella queda en el exilio. Su reino está colapsando. Y es justo en ese momento de caos absoluto cuando Julio César entra en escena. El hombre más poderoso del momento. Así es. Entra a Egipto y se instala en el Palacio Real de Alejandría. César tiene el ejército, tiene la influencia y, básicamente, el poder de decidir quién se sienta en el trono de Egipto. Y Cleopatra necesita llegar a él urgentemente. Pero el palacio está rodeado por los guardias de su hermano. Si la ven, tienen órdenes de asesinarla. ¡Qué tensión! Y aquí la fuente nos cuenta el famoso plan. Ella decide que la enrollen en una alfombra o un saco de dormir, según otras fuentes, para que la metan de contrabando burlando toda la seguridad. Y al desenrollar el paquete, ¡pum!, aparece la reina exiliada. A ver, un momento. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Pero te tengo que poner un freno. A ver, dime. Porque esto siempre me ha generado ruido. O sea, esconderse en una alfombra para saltar frente a Julio César parece un truco teatral, un truco digno de magia, ¿no? Es puro espectáculo visual, claro. Sí, y mi pregunta es, ¿no contradice eso la idea de que su principal arma era intelectual? O sea, usar un truco físico parece mandar el mensaje opuesto. Entiendo perfecto por qué hace ruido, pero esa aparente contradicción es vital. El autor introduce aquí otra lección de empoderamiento que responde a tu duda: la audacia. La audacia. Sí, la audacia no sustituye al intelecto. La audacia crea la oportunidad, crea el escenario para que el intelecto pueda operar. Ok, el vehículo. Exacto. El teatro de la alfombra fue solo el vehículo para abrir una puerta que estaba sellada por espadas enemigas. Logró el factor sorpresa. Pero la verdadera pregunta que plantea el texto es: ¿qué ocurre en el minuto siguiente a la sorpresa? Claro, o sea, el truco te consigue la audiencia con el líder, pero no te consigue el imperio. Si sales de la alfombra y no tienes nada brillante que decir, te mandan al exilio al día siguiente. Exactamente. Y ahí es donde deslumbró a César. Al emerger, la fuente aclara que no se presentó como una damisela en apuros, llorando por su trono. No hubo drama de víctima. Cero. Se puso de pie y habló como una estratega, de igual a igual con el general más brillante de Roma. Le demostró en segundos que entendía el tablero geopolítico. Si nos ponemos en los zapatos de Julio César, no. Este líder acostumbrado a lidiar con aduladores y políticos corruptos, y de repente esta mujer joven le empieza a hablar sobre el suministro de grano de Roma. Hablando su propio idioma político. Exacto. Le explica cómo la alianza con ella garantiza la estabilidad que él necesita en Oriente. No lo conquistó con belleza física en ese momento. Lo impresionó con una claridad mental apabullante. César no necesitaba a Egipto militarmente, porque Roma era superior, pero necesitaba recursos y orden. Cleopatra diagnosticó esto con precisión quirúrgica. Presentó su intelecto como la solución. La audacia creó la oportunidad y el intelecto la capitalizó. Brutal. Y esto nos lleva a la verdadera prueba de fuego.
Porque, a ver, es relativamente fácil mantener el poder cuando tu aliado principal, Julio César, domina el mundo. Claro, tienes el respaldo del número uno. Pero el verdadero poder de adaptación se pone a prueba cuando las circunstancias cambian drásticamente. Y vaya si cambiaron. Asesinan a Julio César. Los famosos idus de marzo. Sí, el tablero vuela por los aires, Roma cae en guerra civil y Cleopatra se queda en una vulnerabilidad extrema. Y una mente menos preparada habría entrado en pánico. Totalmente. Pero la fuente nos muestra cómo ella vuelve a escanear el panorama. Identifica que emerge un nuevo hombre fuerte, Marco Antonio. El nuevo jugador clave. Así es, y el diagnóstico vuelve a ser frío y preciso. Marco Antonio está planeando una campaña militar masiva contra el Imperio Parto, y para eso necesita cantidades obscenas de dinero y grano. Y ella tiene Egipto. Exacto. Ella tiene los recursos. Así que cuando Marco Antonio la manda a llamar a la ciudad de Tarso, ella ya sabe perfectamente qué cartas tiene en la mano. Y aquí otra vez volvemos a una de esas escenas que desde afuera confunden. Porque llega el año 41 a.C. y ella no llega a Tarso como una diplomática sobria y aburrida. Para nada. El despliegue fue histórico. Los registros dicen que llega navegando en una barcaza lujosa, velas púrpuras, remos de plata, música, y ella recostada bajo un dosel de oro, vestida explícitamente como la diosa Afrodita. Un espectáculo dantesco. Sí, y otra vez cualquiera diría que eso es vanidad pura, relaciones públicas de alguien superficial. Si conectamos esto con el panorama general, Feller usa esta anécdota para explicar otra lección clave: el control de la narrativa propia. O sea, ella definía sus propios términos. Absolutamente. Cleopatra entendía la psicología de Marco Antonio. Él se presentaba al mundo como la encarnación del dios Dioniso. Al llegar como Afrodita, ella hablaba su mismo idioma. O sea, le estaba diciendo, no soy un vasallo más. Le dijo, soy una deidad descendiendo para encontrarme con otra. Alteró por completo la dinámica de poder antes de siquiera decir hola. Cleopatra estaba haciendo relaciones públicas a nivel maestro. Sabía exactamente qué imagen proyectar para dominar esa primera impresión. Pero luego respaldaba esa imagen con conversaciones profundas. Las fuentes dicen que pasaron días enteros debatiendo estrategia militar, política, filosofía, forjando la alianza de un imperio helenístico romano. Claro, porque la ostentación visual te consigue la mirada el primer día. Pero debatir con un general romano sobre tácticas de guerra es lo que sella la alianza a largo plazo. Tal cual. Su encanto, según el texto, residía en la interacción misma, en su tono de voz y la agudeza de sus comentarios. Aunque bueno, sabemos que la historia no tiene un final feliz. El implacable Octavio termina aplastando ese sueño, Cleopatra y Marco Antonio son derrotados, pero incluso frente a ese final trágico, ella usa su mente una última vez para proteger su legado de la humillación. Sí, elegir la muerte antes que ser exhibida como trofeo en Roma fue su última jugada de resiliencia y soberanía narrativa. Y esa capacidad indomable es el puente perfecto para llevar toda esta conversación histórica hacia el terreno contemporáneo, a la vida de quienes nos escuchan hoy. ¿Qué es lo que hace Feller en la última parte del capítulo, no? Exactamente, en la sección llamada Entra en acción. Porque, siendo muy honestos, la probabilidad de que alguien de nuestra audiencia tenga que alquilar una barcaza con remos de plata para convencer a una potencia de no invadir su país es bastante reducida. Bastante reducida, sí. Sería un problema logístico complicado hoy en día. Pero los principios de influencia aplican igual, del Nilo a la vida cotidiana. Y Feller enumera cosas muy prácticas: desarrollar la curiosidad, practicar la escucha activa, cultivar empatía. La escucha activa es un concepto que vale la pena desgranar. Sí, detengámonos ahí, porque es un término súper trillado. A primera vista, escuchar activamente parece ser solo quedarse callado, ¿no? Asentir con la cabeza y no interrumpir. Pero el texto lo eleva a herramienta de poder. ¿Por qué el silencio es poderoso? Porque no es un silencio pasivo. La fuente explica que escuchar activamente es un proceso cognitivo intenso. Se trata de entender el marco mental del otro. Al hacer preguntas profundas sobre lo que te acaban de decir, generas un vínculo de confianza brutal. Claro, la persona siente que realmente valora sus ideas. Exacto. Es una validación intelectual profunda que genera una atracción enorme.
Y eso nos lleva a otro punto que a mí me rompe un poco los esquemas. Es fácil decir, hay que ser curioso, pero el texto menciona algo fascinante, un mandato directo. Desafía tus propias creencias. Eso plantea una pregunta importante sobre cómo vemos el poder. Totalmente, porque históricamente nos han enseñado que el poder viene de tener certezas absolutas, ¿no? De ser inflexible y nunca dudar. ¿Cómo es que aceptar que podríamos estar equivocados en algo nos hace más atractivos o poderosos intelectualmente? Imagina esto como dos sistemas informáticos. El primero es un software muy rígido, cerrado. Si le das un dato que contradice su programación, lanza un error y se bloquea. Se cuelga la máquina. Exacto. El segundo es un modelo de inteligencia artificial que ingiere información nueva, reconoce dónde falló, actualiza sus parámetros y evoluciona. El primero es frágil, el segundo es adaptable y poderoso. ¡Wow! O sea que con la mente humana es igual. Aferrarse a un dogma a ciegas no es fuerza, es obsolescencia. Exactamente. Cuestionar las propias creencias señala madurez intelectual y apertura mental. La empatía evita que esa inteligencia se perciba como arrogancia y la convierte en un imán para conexiones emocionales. Y el último punto es la autenticidad. Proyectar seguridad sobre quién eres realmente. Cleopatra no intentó disfrazarse de militar romano rudo, usó su propia identidad cultural como multiplicador de fuerza. La autenticidad y compartir tus pasiones genuinas es lo que termina de sellar esa influencia magnética. Bueno, para sintetizar el recorrido de este análisis, creo que queda claro que la atracción intelectual no se trata de memorizar datos aburridos. No es un concurso de enciclopedia. Definitivamente no. Se trata de proyectar confianza, tener un propósito, ser adaptable y construir una narrativa auténtica, tal como lo hizo la última reina de Egipto. Y para cerrar esta exploración a fondo, me gustaría dejar a nuestra audiencia pensando en algo que se construye directamente sobre lo que leímos de Feller. Si consideramos que la historia de Cleopatra fue escrita casi en su totalidad por sus peores enemigos, los romanos, con la intención explícita de difamarla y reducirla a una seductona superficial, y aún así, 2000 años después, no pudieron ocultar la inmensidad de su brillantez intelectual. ¿Qué nos dice eso sobre la fuerza absolutamente indomable y eterna que tiene una mente cultivada? Es una reflexión espectacular. Una mente cultivada no puede ser borrada ni por sus propios enemigos. Así es. Les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron hoy en esta exploración a fondo del libro Principios del Poder. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Ahí además tenés acceso a Sergio Feller GPT, mi asistente de inteligencia artificial. Es mi clon digital creado para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Si querés probarlo, envía la palabra poder y vas a recibir el enlace. Y si este episodio te aportó valor, deja tu calificación en Spotify. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.